Bueno, esta es la parte 2 del santuario de los ermitaños en Suiza. Entonces, ¿qué tiene que saber? Que usted viaja de Suiza, perdón, de Zúrich, que también es divino, hay otras iglesias que luego les contaré, pero por ahora hablemos del santuario de los ermitaños. Y es como, para mí yo lo vi como un monte sagrado, pero la historia es divina porque resuena o viene desde una comunidad de monjes que se instaló ahí al lado de ese río que yo les digo a ustedes que es el Oversee, que es el que tiene unas vistas espectaculares, sobre todo en los Alpes suizos. O sea, yo cuando iba en el tren, yo creo que algunos de ustedes que siguieron el peregrinaje, que ni siquiera yo lo sabía que lo iba a hacer, estaba en mi corazón como mi gran sueño, pero nunca pensé cómo se iba a dar, se dio mucho mejor de lo que hubiera pensado. Solo lo tenía intencionado siempre y le daba gracias a Dios por adelantado por ese sueño. Pero lo que se ve alrededor de ese río Overseas y los Alpes suizos, o sea, yo lloraba y la gente en el tren me miraba, incluso un señor, una pareja, yo no sé si ellos eran holandeses, me cedieron la ventana para yo poder ver eso, que es como un paraíso. O sea, yo sentía que yo estaba como en el cielo, una cosa impresionante que si ustedes algún día tienen la oportunidad, háganlo, porque yo sé que estos videos han inspirado a muchas. Yo no lo pensaba, pero muchas amigas me han llamado, incluso me han llamado ya visitando allá los santuarios de varios, y ya sé que están haciendo recorridos porque se dieron cuenta que de pronto no era tan difícil como pensaban. De pronto estaban inconscientes de solamente hacer vacaciones y no incluir la parte mariana o las visitas a sitios sagrados en sus vacaciones. Estaban inconscientes o lo veían imposible, y cuando alguien sale y que ya lo hace, pues usted ve que es posible y que si el mensaje le llegó es porque usted también está siendo invitada. Ya conozco de personas que han ido a Medjugorje. Entonces, ha servido de inspiración, por eso es importante comunicar eso. Entonces estos monjes se instalaron allí, y uno de ellos era súper santo que incluso él tiene página web y todo, o sea, ahí lo siguen porque es un santo muy, muy milagroso. Pero no sé por qué esos nombres me cuesta mucho trabajo mencionarlos. Él es Meinrado, ¿sí? Que el primero era cenobítico y luego él se convirtió a la parte hermética, de las herméticas, o sea, de los ermitaños. Sí, él se volvió ermitaño. Entonces él, a pesar de que tenía su congregación, él era demasiado santo, o sea, él ya quería una vida supremamente, extremadamente entregada, y él pidió permiso y él se fue a un monte más alejado para él poder estar 100% consagrado a Dios, pero no dejaban los peregrinos de visitarlo. Y él se había llevado una cruz, una estatuilla sagrada que se le había dado Santa Indelgarda, que era en ese momento una abadesa allá, y él conservaba esa imagen. Entonces mucha gente iba allá, incluso empezaron a llegar tantos peregrinos que el monje dijo, no, parce, yo no puedo, digámoslo a la colmena, yo no puedo seguir más con eso, y el man se movió más allá a la parte de el Tiensten. Perdóneme la pronunciación, pero por más que he tratado, lo he leído 100.000 veces, incluso cuando estuve allá tampoco lo dije bien. Y él se fue allá y duró como 25 años en el proceso de ermitaño, en el proceso de una soledad, no solamente visual física, sino que esa visual física le ayudaba a encontrar su soledad interna o su silencio, porque incluso la parte de soledad ya no me suena mucho, sonaba mucho en esos siglos, pero ahora digámosle más silencio. Y hubo un momento en que dos ladrones se le acercaron porque creían que ese monje atesoraba ya unas riquezas, y estos dos personas lo asesinaron. Eso fue una tragedia para esa región, y de un momento a otro uno de los monjes decidió armar como una capilla justo en el sitio donde a él lo mataron. ¿Sí? Y ahí se convirtió en un monasterio benedictino que incluso fue tan espectacular que esa región de ahí adoptó todos los principios de esa organización benedictina que él creó. Porque ustedes tienen que darse cuenta que los suizos son muy venerados
o muy admirados, es la palabra, por tener un ejército espectacular. Es más, ellos son los que cuidan el Papa. Entonces esto se regó por esas comunidades y esto fue creciendo. Incluso estuve leyendo que hubo un momento en que hubieron 130.000 peregrinos en un fin de semana. Vos te imaginas el chicharrón allá, sin internet, sin el sistema hotelero que hay ahora, sin el sistema de transporte que hay ahora, o sea, la gente en caballo y a pie, o sea, la devoción era grandísima. Y entonces esta virgen, cuando vos llegas allá, o sea, ese pueblito es divino, muy solo me pareció, porque yo no encontré dónde tomarme un café, que esa es otra cosa en Europa que yo le decía a mi hija, o sea, cuando usted vaya, esté dispuesto a manejarlo, el tema de trenes, el tema de buses, usted como sea, usted llega. Pero a mí me pegó muy duro lo de la comida. Entonces, ¿cómo fui aprendiendo con el tiempo? Yo en mi mochilita, yo mantenía ahí, eso sí, yo comí croissant, o sea, yo creo que me alimenté fue solo de croissant, pero mantener los snacks, el agüita, porque hubo paradas que a mí, o sea, eso me sirvió y yo tuve recorridos hasta de 8 horas en bus. Yo me atravesaba el país completo en bus o en tren, como me lo dijo la Virgen María, a punta de fe. Entonces muy bueno llevar los snacks. El pueblito es divino. Yo ya llegué un poco cansada. La subida un poquitico fuertecita desde donde me dejó el tren. Luego está un poco como wow, la de vuelta. ¿Y qué pasa? Que usted a veces tiene su GPS. Yo lo aprendí a manejar con las sombritas y todo eso. Hubo mucha gente que me ayudó porque yo me movía para acá y empezaba a dar como vueltas en círculo y pasaba 1 hora y yo no me había movido del mismo sitio. El GPS no respondía, yo no sabía dónde estaba. A mí me llegaban ángeles que me daban señal y me decían, no, tranquila, si yo la llevo porque usted sola no va a poder llegar hasta allá. No hay cómo explicarle, aquí no hay taxi, aquí no hay Uber, aquí no hay Bolt, porque en unas partes allá, sobre todo en Praga, se usa mucho Bolt y usted no va a poder. Y yo, ay Dios mío, o sea, yo en todo momento era Virgen Santísima, ayúdame. Entonces llegan y este santuario, o sea, los monumentos son espectaculares y yo no promulgo la visita a los monumentos como tal, yo no promulgo la visita a ver estatuas, a ver arquitectura, que a mí me fascina, o sea, me encanta la historia, la parte barroca, todo eso. Yo promulgo es que yo he descubierto que hay y no me gusta mucho esa palabra, pero es una energía especial, es una energía transformadora, es una energía que te impulsa los estados de paz, te los reactiva. Esa es mi experiencia. Al que no le guste, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Al que no esté de acuerdo, bienvenido sea, pero eso fue lo que a mí me pasó. Y una sensación de alegría que lo que yo he llorado en toda mi vida, yo creo que yo no lo había llorado en todo un peregrinaje. Y con las lágrimas de gozo, de impacto, de la parte visual, de lo que se ve, lo experimenta, los sonidos, los órganos, la forma como cantan en otros idiomas, la misa, cómo hacen el rosario simultáneamente en varios idiomas, las ceremonias, la sacralidad, los vestidos, ¿sí? Y todos dirán, no, pues muy lindo, eso es como un show, como si hubieras ido a un show. Bueno, yo reconozco que en parte sí me encanta ver todo eso, pero también tengo mis espacios donde me conecto, donde hago silencio, donde oro. Es que cada vez que me acuerdo de eso, yo quiero llorar. Yo llegué muy diferente de allá. Entregar las peticiones de mi familia, de mis amigas y ver los milagros que han ocurrido, a pesar de que son de la forma y serían en el plano más básico posible, pues no dejan a las personas de crearles un estímulo para seguir en el camino de la fe hasta que encuentren unos niveles mucho más avanzados y tal vez otras metas y otros propósitos mucho más significativos, digámoslo así. Pero para los que estamos en esta primera línea de frente, pues esos milagros son una fuente de esperanza, una fuente de como un carro que está sin gasolina, sentir que a ti se te escucha, sentir que a ti se te responden las oraciones,
y que a pesar de que en algunos sistemas no funciona así, en mi caso, al menos en la línea que voy, sentir que soy acompañada, que hay señales muy tangibles para seguir un camino o el otro, pues para mí es muy satisfactorio, es lo que me mantiene vivo. Las Eucaristías en estos santuarios, en este santuario que sobre todo acompaña y fue diseñado para el hombre moderno, o sea, el hombre que se iba a enfrentar a mucha soledad. Y ella brinda muchísimo consuelo. Este es el santuario más antiguo de Suiza y el más visitado en Suiza y por la parte germana, o sea, por los alemanes. Pero yo les voy a confesar, yo ahí no vi registros de milagros. E incluso estuve buscando en internet y no como en los otros santuarios donde están todos los regalos a la Virgen, las pinturas de los milagros como ocurrieron, las historias que a mí eso me fascina. Pero en este no, en este se recibe esa tranquilidad, ese acompañamiento para los ermitaños. Les mando un besito y aquí ya terminó la parte 2. Invitados a Suiza, al santuario de los ermitaños. Un besito, bye bye.